Buenos días, chicos de primero. Vamos a seguir con cosas de repaso de lengua y vamos a repasar los lexemas y los morfemas, ¿vale? Lo que sería la formación de palabras. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que las palabras se pueden dividir en partes más pequeñas, ¿vale? Yo puedo coger una palabra y dividirla en trozos más pequeños. Por ejemplo, la palabra gatito. Si os digo, divididme la palabra gatito, pues algunos me la vais a dividir en sílabas, ¿no? Es decir, gatito, y tenéis tres partes, ¿no? O podemos dividir la palabra gatito en sonidos, ¿no? Por ejemplo, G, A, T, I, T, O, ¿vale? Tendríamos estos 6 sonidos o letras de la palabra gatito, ¿no? Lo que nosotros vamos a hablar ahora, o lo que nosotros vamos a repasar ahora, es en qué partes más pequeñas se puede dividir una palabra que todavía conserven el significado. ¿Vale? Porque si lo dividimos en sílabas o lo dividimos en sonidos, las partes en las que lo hemos dividido no tienen significado. Ga no significa nada, ti no significa nada, ¿vale? La letra G por sí misma no significa nada. Pero la palabra gatito sí que se puede dividir en partes que sí que significan cosas. Por ejemplo, la parte gat de la palabra gatito significa animal felino, ¿vale? Significaría lo que es un gato. La parte it de gatito es algo que le ponemos a esa palabra, es una pieza del puzzle que le ponemos a esa palabra que significa pequeño. Es la parte que me dice que ese gato es pequeño, ¿vale? Por eso en gato no está y en gatito sí. Y la diferencia entre gato y gatito, ¿vale? Es que un gatito es más pequeño que un gato. Y por último, la parte O de la palabra gatito me dice que es masculino, ¿vale? Podría ser una A, por ejemplo, me podría decir que es femenina. Es decir, que las partes más pequeñas en las que podemos dividir una palabra que tienen significado, ¿vale? Son lo que vamos a llamar morfemas y lexemas, ¿vale? Estas piezas del puzzle son intercambiables. Yo aquí en lugar de gat podría poner otro lexema, podría poner per, y entonces tendría perrito. O podría poner papel y tendría papelito, ¿vale? O aquí en lugar de el morfema flexivo de género masculino O, podría poner un morfema flexivo de género femenino A, y en lugar de gatito tendría gatita, ¿vale? Bueno, como veis aquí, puedo cambiar por otras, ¿no? En lugar de gatito, puedo tener gatuna. ¿Y gatuna qué es? Pues ahora tengo un morfema derivativo que es un, que significa propio de los gatos, ¿no? Y tengo un morfema flexivo de género A, que significa femenino. Eso sería, por tanto, lo que serían los lexemas y las morfemas, ¿vale? Las piezas del puzzle con las que vamos formando las palabras. Ahora vamos a ver cómo son esas piezas del puzzle. Bueno, pues las palabras, chicos, se pueden dividir en dos partes principales, dos piezas principales. Por un lado, los lexemas, que son los que tienen el significado conceptual de la palabra, como gat en gatito, ¿vale? Es la que significa gato. Y luego tenemos los morfemas, que son los que se añaden al lexema para cambiar el significado de ese lexema, ¿vale? Como it o como o en el ejemplo anterior. Los morfemas pueden ser de dos tipos. Pueden ser derivativos, que convierten una palabra en otra. Por ejemplo, a gato le pongo it y la convierto en gatito, que es una palabra distinta de gato. O pueden ser flexivos, que van a mostrarme opciones dentro de la misma palabra sin cambiarla. Por ejemplo, gato, tengo la O al final que me dice que es un gato masculino. Si cambio la O por una A, me sale la palabra gata, ¿vale? Que es una opción distinta dentro de la misma palabra. Gato, gata, gatos, gatas son la misma palabra, solo que tiene cuatro posiciones distintas, cuatro opciones, ¿no? Masculino singular, femenino singular, etcétera. Dentro de los morfemas derivativos tenemos que diferenciar entre los que vienen antes del lexema, que llamamos prefijos, y los que vienen después del lexema, que llamamos sufijos. Y dentro de los morfemas flexivos, aunque hay muchos más, este curso solo vamos a ver los de género, masculino y femenino, y los de número, singular o plural, ¿vale? Pero, por ejemplo, los verbos tienen morfemas flexivos de persona y número, de tiempo y modo, etcétera. Bueno, vamos a ver estas palabras como gasto, como gastar, como desgastar y como desgastados, y vamos a ver cómo analizaríamos los lexemas y los morfemas que tienen estas palabras dentro. La palabra gasto solo es un lexema, ¿vale? La palabra gastar, en cambio, es el lexema gast, pero ya le he añadido un morfema derivativo sufijo que es ar, para formar una palabra nueva. Fijaos, el morfema derivativo sufijo crea de una palabra otra. Desgastar, tengo el mismo lexema, ¿vale? El lexema gast,
Tengo el morfema derivativo sufijo, gastar, pero es que luego además le puedo poner un prefijo, ¿vale? Des, para hacer de gastar, desgastar. Y sería morfema derivativo sufijo. Perdón, prefijo. Y una palabra como desgastados, pues fijaos, tiene un lexema gast, tiene un morfema derivativo prefijo des, luego tengo el morfema derivativo sufijo a, que es esta ar, lo que pasa es que en desgastados ha perdido la r, ¿vale? Con lo cual hasta aquí ya tendría la palabra desgastar, ¿vale? Esto de aquí sería la palabra desgastar, pero es que yo no tengo desgastar, tengo desgastados. ¿Y cómo convierto desgastar en desgastados? Pues poniéndole una D, ¿vale? ¿Por qué la O y la S están separadas? Porque la O y la S no son morfemas derivativos. Esta A me ha hecho de gasto gastar y esta D me ha hecho de gastar gastado. Pero es que esta O es un morfema flexivo masculino porque podría ser desgastada. Y esta S es un morfema flexivo del plural porque me indica que es más de uno. Vamos a seguir. Bueno, hay tres clases de palabras, dependiendo de cómo se han formado, es decir, esto que hemos visto con desgastados, de que yo le iba añadiendo cosas, iba creando palabras nuevas, dependiendo de cómo se han formado las palabras, las hay de tres tipos. Tenemos por un lado las palabras simples, ¿vale? Que solo tienen el lexema y si acaso algún morfema flexivo, ¿vale? Las palabras simples son las palabras más pequeñas que nos podemos encontrar. No puedes decir, ¿de dónde viene la palabra sol? No, la palabra sol viene de sol, no hay una palabra anterior de la que venga, ¿vale? Bueno, pues aquí tendrías estos ejemplos. Latas, choque, sol, escuela o niña serían palabras simples. Cuando yo cojo una palabra simple y le añado un morfema derivativo, ¿vale? Para convertirla en otra palabra, tengo una palabra derivada. Por ejemplo, si yo a lata le añado ita y la convierto en latita, esto sería una palabra derivada de lata. De choque puedo derivarla y convertirla en chocar. De sol, soleado. De escuela, fijaos, preescolar. Aquí el lexema cambia, no es el mismo exactamente, igual que aquí tampoco es el mismo, pero lo importante es que sepáis de dónde viene, ¿vale? En preescolar le he puesto un morfema derivativo prefijo y un morfema derivativo sufijo, ¿vale? Niñero, pues es una palabra derivada también de niña. Tenemos un tercer tipo de palabras según su formación, que serían las palabras compuestas, que son las palabras que están formadas por dos o más lexemas. Por ejemplo, abre latas son dos lexemas que juntos me forman la palabra abre latas. Para choques son dos lexemas, parar y choques, para y sol, granja, escuela o come niños, ¿vale? Serían palabras formadas a partir de la unión de dos o más lexemas, ¿vale? Las palabras son simples, son compuestas o son derivadas. Y hay que decirlo, cuando yo os pida que analicéis una palabra y me digáis cuál es su formación, me tenéis que decir también el tipo, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, aquí tenéis 5 palabras, ¿vale? Que quiero que ahora mismo paréis el vídeo e intentéis analizarlas, como cuando las analizamos en un examen. Y ese análisis tiene dos partes. Una, tenéis que separarlas en lexemas y morfemas. Y dos, me tenéis que decir si la palabra es simple, compuesta o derivada. ¿Vale? Parad el vídeo. Vale, pues vamos a corregirlo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la palabra sombreros. Esta la puse en un examen hace poco y hubo gente que no se dio cuenta de que la palabra sombrero viene de sombra, ¿vale? El lexema, por tanto, es sombr, ¿vale? Porque viene de sombra. Un sombrero es algo que hace sombra, ¿vale? Bueno, pero yo no tengo la palabra sombra, tengo la palabra sombrero. ¿Y cómo he creado la palabra sombrero? Pues añadiéndole algo a sombra, ¿vale? Y ese algo que le añado para crear una palabra nueva es un morfema derivativo sufijo, ¿vale? Que es ero. La S va a ser un morfema flexivo de plural. Y algunos os estaréis preguntando por qué la O no es un morfema flexivo de masculino. Pues porque no existe sombrera, ¿vale? Sombrero, esta O es simplemente parte del morfema derivativo sufijo. No es como en niño, niña o gato, gata, que la O sí que me indica el género de la palabra. Aquí, sombrero, no existe sombrera, ¿vale? Sería una palabra derivada, ¿vale? Porque tiene un lexema y un morfema derivativo. Viene de una palabra más simple, que es sombra. Vamos con cantantes, que la formación es muy parecida a la de sombreros. Cantantes viene de cantar, es decir, que el lexema llega hasta la A, canta, ¿vale? Si alguien me lo ha puesto hasta la T, pues bueno, también se lo admito, ¿vale? Luego también esto tiene un morfema derivativo sufijo que convierte cantar en cantante, que es nte, ¿vale? Morfema derivativo sufijo. Y esta S es un morfema flexivo de plural. Nuevamente cantante es una palabra derivada. Caracoles. Bueno, pues caracoles, chicos, es una palabra que he puesto para despistar,
porque no sabía si alguno me la iba a poner como palabra compuesta, pensando que venía de el lexema cara y el lexema coles. Bueno, los caracoles no son una cara con coles, ¿vale? Son dos cosas distintas. Así que, ¿cuál es el lexema de la palabra caracoles? Pues caracol, ¿vale? Entera. Y ¿qué es? Es un morfema flexivo de plural, porque me sirve para decir que no hay un solo caracol, sino que hay varios caracoles, ¿vale? Es un morfema flexivo de número. ¿Qué tipo de palabra es caracoles? Pues fijaos, no tiene morfema derivativo, solo tiene un morfema flexivo, o sea, un lexema y un morfema flexivo, así que es una palabra simple, ¿vale? No hay ninguna palabra anterior de la que venga caracol. Limpiasuelos. Limpiasuelos es una palabra muy sencilla, ¿vale? Tiene dos lexemas, limpia y suelos. La S no es un morfema flexivo de plural porque no existe limpiasuelo, ¿vale? Yo no digo el limpiasuelo, digo limpiasuelos, el limpiasuelos. Sería una palabra compuesta porque está formada, como veis, de dos lexemas. Vamos con la última palabra, es la más difícil, esta seguramente no la ha tenido nadie bien. Así que vamos a corregirla. Vamos a ver. Anormalidad. Seguro que me habéis puesto que el lexema es normal. Pues no, el lexema de anormalidad no es normal, porque lo que es normal, la palabra normal, es una palabra derivada. Hay una palabra más pequeña de la que viene normal, ¿vale? Normal es lo que cumple la norma. Así que el lexema es norma. Para crear la palabra normal, a norma le tengo que añadir una L, que es un morfema derivativo sufijo, ¿vale? Porque crea una palabra nueva. Para crear la palabra anormal tengo que añadirle una palabra, o sea, un morfema derivativo prefijo, que es la A, ¿vale? Esta A es el morfema derivativo prefijo que crea una palabra nueva que es anormal. Y luego, para crear una palabra nueva, una más todavía, que es de anormal a hacer anormalidad, tengo que añadirle otro morfema derivativo sufijo, ¿vale? Que es idad, ¿vale? Aunque la I parezca que está aquí con este morfema, en realidad forma parte del morfema siguiente, ¿vale? Bueno, ¿qué tipo de palabra va a ser anormalidad? No es una palabra simple como esta, porque tiene morfemas azules, tiene morfemas derivativos, y no es una palabra compuesta porque solo tiene un lexema. Así que es una palabra derivada. Vale, y con esto, chicos, terminamos el repaso de la formación de palabras, de los lexemas y los morfemas. Me gustaría que ahora fuerais al Google Classroom y me dijerais cuántas palabras de estas 5 que os he puesto habéis acertado. Ya os digo que seguramente tengáis como mucho 4, porque la de anormalidad es difícil que alguien la haya podido hacer bien. Pues muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.